Saludos a todos los que se están sumando a la serie de conferencias que se llevan a cabo en este mes de octubre, a manera de una conmemoración de la reforma que operó el Señor en su iglesia para conducirla de regreso a las sendas antiguas de la verdad revelada en la Escritura. En consecuencia, les invito en esta ocasión a que meditemos juntos en la importancia de una iglesia sólidamente establecida en la verdad, que pueda estar bien preparada para resistir al mundo, un mundo que busca de diversas maneras permearla, arrastrándola al error y así restarle su eficacia en la lucha contra el pecado, en la proclamación del Evangelio y su avance en la tierra para encontrar a los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede negar la importancia de la naturaleza y función de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Lo dice Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, que se encontraba en Éfeso. No obstante, Dios ha querido que la iglesia cristiana esté en medio y se desarrolle en medio de un mundo y una sociedad anticristianas. Dice el Evangelio, como ovejas en medio de los lobos. En toda época sabemos que el mundo intenta sitiar la iglesia de Cristo. Trata de expugnarla para someterla a sus pensamientos y prácticas. Y lamentablemente hemos visto que en ciertos tiempos y contextos tristemente lo ha logrado. Siendo esta la realidad a la que la iglesia se enfrenta, debemos meditar profundamente acerca de la necesidad de estar firmemente afincados en la verdad revelada en la Escritura. Que la iglesia, como columna y baluarte, lleve en alto la verdad para enfrentar al mundo y su mentira. En consecuencia, esta intervención la he llamado la iglesia baluarte de la verdad en medio de un mundo engañoso. Por eso quisiera llamar su atención al contenido de la segunda epístola del apóstol Juan, donde se nos enseña cómo la iglesia puede tratar con la mentira que en el contexto en que se escribió la carta en el primer siglo, esa verdad se estaba adulterando y se torcieron las doctrinas fundamentales acerca de la persona del Hijo de Dios, promoviendo un cristianismo falso, una especie de cristianismo que se llamó gnóstico. Juan entonces afirma que toda distorsión pecaminosa acerca de quién es Cristo se debe identificar como un anticristo. Y a la luz de esto, permítame inferir que todo lo que en doctrina y práctica se aparte del verdadero Cristo, de su doctrina y de su enseñanza revelada en la Escritura, en un sentido amplio lo podemos llamar, lo podemos rotular como anticristiano, falso, engañoso. Permítame decirlo de otra manera, todo lo que busca desvirtuar, adulterar, diluir la verdad de la Escritura es anticristianismo. Debe mantenerse a distancia por parte de la iglesia, no darle oportunidad de entrada de ninguna manera. En esta corta epístola dirigida a quien el apóstol llama la señora elegida, que muy seguramente es la manera como Juan
se quiere referir a la iglesia metafóricamente, en esta carta él la felicita por su compromiso de andar en la verdad. Además, en sus líneas aprovecha para animar a la iglesia a permanecer y madurar en dicha verdad. Y de paso advierte acerca de la responsabilidad de mantenerse firme en tal verdad y cerrar la puerta a todo lo que busca adulterarla y falsearla. Así que toda la carta está hablando y esencialmente gira alrededor de estos asuntos. A manera de síntesis del contenido de la segunda epístola de Juan, la verdad sostenida firmemente se presenta en la carta como un elemento determinante para el bienestar de la iglesia en 4 aspectos que sobresalen en este escrito. Primero, la unidad, es decir, que la verdad sostenida provee unidad. En segundo lugar, provee bendición, también provee amor y provee protección. 4 aspectos. Permítame brevemente referirme a algunos de ellos. En primer lugar, Juan afirma que la verdad nos une. Y notamos en la carta que en la introducción, en ese saludo, se expresa un amor especial por parte de Juan a todos los que andan en la verdad. Verdad y amor son principios espirituales que Dios ha unido y no deben separarse. Siempre unidos, siempre juntos, pero en correcto equilibrio. Es decir, verdad o la verdad como fundamento del amor y el amor como expresión y resultado, fruto de la verdad. Por esa causa son inseparables. Ahora bien, la iglesia del final de los tiempos requiere afincarse en la verdad y el amor que surge de ella para poder enfrentar los desafíos de los últimos tiempos. Precisamente el mismo autor en la primera carta habla que ya estamos en los últimos tiempos y que estos tiempos se caracterizan porque han surgido muchos anticristos, dice Juan. Así que Juan nos está queriendo llamar la atención en su carta a la verdad, porque es lo único que puede enfrentar eficazmente al mundo y sus anticristos. Ahora bien, ¿de qué verdad se nos está llamando la atención? Porque hablamos de la verdad y quizás se nos puede convertir en un concepto demasiado vago, muy amplio. Bueno, si vamos a la palabra, sabemos por la misma escritura que la suma de tu palabra es verdad, dice el salmista. Es decir, todo el contenido bíblico es la verdad. Sin embargo, Juan en su segunda carta se refiere a la verdad de una manera más particular, más puntual, personificada en Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Así que, en este orden de ideas, Juan presenta a Cristo como la verdad. Y si vamos a toda la escritura, podemos advertir que en efecto, esto es cierto. Cristo es nuestra verdad. Tal como se nos revela en la escritura, Cristo
Es el cumplimiento y sustancia de nuestra fe y esperanza. Cristo es la promesa de la restauración del paraíso perdido, cuando en el principio de la creación, la comunión del Padre con sus hijos trágicamente se quebrantó por causa de la entrada del pecado en el mundo por un hombre. Y asimismo toda la humanidad quedó bajo la justa maldición divina hasta hoy. Pero Cristo se revela también como la simiente prometida de la mujer, quien aplastaría la cabeza del enemigo. Cristo es la verdad proclamada por los profetas siglo tras siglo, anunciando que vendría el Mesías Salvador, quien vencería al enemigo y restauraría un reino donde Dios nuevamente morará en medio de su pueblo para siempre. Cristo se nos presenta en la Escritura como el Hijo de Dios, quien vino a deshacer las obras del diablo. Cristo, el segundo Adán, quien vivió en la justicia y santidad de la verdad, como la expresión y modelo al que somos nosotros conformados, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Cristo es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo es la suma de la palabra. Él es la verdad que se revela en toda la Escritura, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, siguiendo por los evangelios hasta llegar a Apocalipsis. Toda la Escritura es la revelación de la gloria del Padre, salvando al pecador a través de un mediador, que es Cristo el Señor, por su pura gracia. Esa verdad revelada, que es Cristo, su ser, su obra, es la verdad que nos une a todos los creyentes en amor, dice Juan en los primeros versículos de esta carta. Esa verdad nos mantiene sólidamente unidos. ¿Unidos para qué? Bueno, unidos para edificar y fortificar con la verdad a la Jerusalén celestial, que es la iglesia. Unidos en la verdad, juntos levantando muros altos que nos separen del mundo y poniendo puertas seguras para evitar la entrada de los engañadores que han salido por el mundo y buscan infiltrarse y hollar y contaminar la ciudad santa con su engaño y mentira. Sin embargo, esta verdad de Cristo revelada en la Escritura, usted y yo sabemos, no todos la entienden de la misma manera. Así que no en todas las expresiones y sectores de la iglesia se explica la verdad o se interpreta mejor la verdad de la misma manera, esa verdad de Cristo. Y esto conlleva a que si la verdad no está unificada, se quebranta la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo. Se abren grietas en el muro por donde entra el mundo con su engaño y la fortaleza de la iglesia se debilita y permite que el mundo se pasee campante dentro de la ciudad santa. La iglesia debe mantenerse entonces como firme columna y baluarte de la verdad, en unidad, y así podrá impedir ser invadida por el mundo y su mentira. Quizás en esa era posmoderna se hace más evidente que la iglesia se ha olvidado de su identidad, su naturaleza y función como columna y baluarte de la verdad.
la innumerable diversidad de matices de doctrina y práctica que vemos a nuestro alrededor, delatan un abandono y desconocimiento de la verdad revelada en la Escritura. Cada denominación, comunidad o iglesia tiene su propia verdad, su propia interpretación de la verdad, que no es sino un cuerpo doctrinal engañoso, una mezcla extraña de Biblia y humanismo, lo cual surge de la libre y particular interpretación de cada cual bajo la influencia de la filosofía, el pensamiento y sistema del mundo.